tipo de obrero que no se lo puede reconocer en el Capital, en el texto de Marx. ¿Sí? Ese tipo de obrero en el texto de Marx apenas puede estar alguna referencia muy indirecta y Hilferding lo va a poner en un lugar central. Y básicamente, después lo voy a mostrar con un gráfico y demás, pero básicamente lo que hay desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, hay una serie de transformaciones grandes en las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. Porque hay un movimiento, está toda la lucha obrera por la jornada de 8 horas. Hay que pensar que en la década de 1830 la jornada de los adultos, ya habíamos visto, era de 14, 16 horas por día, 6 días por semana. Y lo que hay es todas las luchas obreras, todas los huelgas, los mártires de Chicago, y se está llegando a la jornada de 8 horas, aunque se está llegando a ese movimiento. Hay al mismo tiempo en los países donde está más desarrollándose la producción industrial y demás, pero cuando uno mira a Argentina tiene un movimiento, digamos, para la Argentina no lo puede mirar tan atrás porque no hay estadísticas, pero hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX hay un proceso de aumento del salario real, que no quiere decir que haya un aumento del valor de la fuerza de trabajo, porque el valor de los medios de vida disminuye, pero la canasta que puede consumir la familia obrera es más grande. Ya no es el obrero que simplemente comía pan o papas y eso era el eje de su alimentación. Entonces, hay todas estas transformaciones con el desarrollo de la gran industria y la tercera característica que hay una característica grande que es los varones de la clase obrera se convierten en ciudadanos y en algunos países como es Inglaterra, Estados Unidos, bueno, y la Unión Soviética por la transformación que va a tener, las mujeres se convierten en ciudadanas. El triunfo de las luchas por el voto para las mujeres en Inglaterra, Estados Unidos, se ubica, creo que es en la segunda década del siglo XX. Y va a ocurrir un fenómeno que para mí cuando lo vi por primera vez fue muy sorprendente, que yo en economía clásica no la doy para no confundir más, pero ahora ustedes se lo voy a mostrar simplemente en un gráfico, que es el siguiente fenómeno, con datos que son muy difíciles de analizar si es estrictamente así, no es así, porque de vuelta uno hace mediciones que son indirectas, tomando expresiones que no son las del contenido que uno quiere medir, sino que son expresiones indirectas y demás. Pero en el desarrollo de la acumulación de capital, en toda esa fase que sigue y se sigue extendiendo hasta el último cuarto del siglo XX, ya lo hablamos cuando hablamos de lo de la nueva izquierda y de lo de la vieja izquierda, hay todo un movimiento en el cual se tiende a la producción de obreros relativamente universales. Relativamente universales en el sentido de relativamente indiferenciados.
Y esto se va a reflejar entonces en una marcada universalidad del salario o indiferenciación entre salarios mejores y peores. Y hay otra transformación que yo me tragué recién, que es el desarrollo de la alfabetización. Eso que vimos, que el capital en la gran industria necesita obreros que hayan pasado por un proceso de formación educativa, de escolaridad formal, como condición para poder usar esa fuerza de trabajo, se pone de manifiesto a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y muy marcadamente a principios del siglo XX, con una extensión de los años de escolaridad en Estados Unidos, Alemania, en Inglaterra, Francia, donde aparece concentrada la producción, el eje de la producción de capital. Y entonces el fenómeno que va a pasar y que es peculiar es esto que está en este gráfico, que está llevado hasta 1980 más o menos. La puntos azules, al principio porque no hay dato continuo, pero después la línea azul corresponde a una expresión del aumento de la productividad, la evolución de la productividad del trabajo en el conjunto de la economía norteamericana, si no estoy errado. Y la línea esta, no sé bien qué color es, pero entre lila o algo por el estilo, es la evolución del salario real por persona, no es por hora, es por persona ocupada. De esa sí hay una estadística más continua a todo lo largo del siglo XIX, y lo que uno esperaría encontrar, y esto fue lo que yo me sorprendió cuando hice por primera vez este análisis, es que la producción de plusvalía relativa implica que hay un crecimiento de la tasa de plusvalía que debería reflejarse en que hay un aumento de la productividad del trabajo que, si no necesitara cambios cualitativos en los obreros, el salario real se tendría que haber mantenido abajo y toda la diferencia que se tendría que haber abierto hubiera sido aumento de la tasa de plusvalía. Esa evolución paralela parece, indirectamente por la complejidad del cómputo y lo indirecto que es el cómputo, corresponder a que cada vez que aumenta la tasa de plusvalía, a continuación, para sostener ese aumento de la tasa de plusvalía, hay que acortar la jornada de trabajo porque aumenta la intensidad del trabajo. Hay que producir un obrero que tiene capacidades para reproducir su vida que no tenía el obrero anterior. Y en consecuencia, lo que va a tender a pasar es que el aumento de la tasa de plusvalía queda esterilizado. Acá hay una diferencia, ¿sí? En este periodo está la diferencia clara. El azul crece más que el lila. La escala no se nota, pero hay una diferencia marcada que corresponde a un aumento en la tasa de plusvalía. Pero que en gran medida el aumento de la tasa de plusvalía por el desarrollo de la maquinaria quedó esterilizado por las transformaciones cualitativas que se requieren del obrero. De un obrero que tiene que tener capacidades de trabajo que están asociados con prolongación del periodo de educación, que están asociados con acortamiento de la jornada y que están asociados con desarrollo de la escolaridad. E incluso están asociados con prolongación de la vida de ese obrero, y entonces cuando está viejo empiezan a aparecer la necesidad de que el individuo ya agotó su fuerza de trabajo, pero todavía
sigue vivo, aparece, aparece en la primera, segunda década del siglo XX, empiezan a aparecer los sistemas jubilatorios y demás, y todo eso es como si encareciera relativamente la fuerza de trabajo. Y que lo que queda entonces es que el capitalista que hace la innovación técnica tiene la plusvalía extraordinaria, bajo la forma de la ganancia extraordinaria, pero ese aumento en la tasa, ese aumento en la tasa de plusvalía, después queda compensado porque viene acompañado por una necesidad del aumento del salario real. Entonces, como el obrero consume más medios de vida, por más que sean más baratos, porque disminuyó el valor, esa disminución del valor es como si estuviera compensada por un aumento en el volumen físico del consumo. Yo no tengo acá la evolución histórica. Si me aguantan un segundo para dar un ejemplo. Yo les di como bibliografía para esta unidad el capítulo 2 de mi libro sobre el capital, razón histórica, sujeto revolucionario, y en ese capítulo está todo el desarrollo de estas transformaciones en la materialidad del trabajo. Nosotros lo hablamos cuando hablamos de cómo pasa al obrero colectivo la centralización del capital y la gestión del capital y demás. Bueno, en el capítulo 2 está la evolución, con algunos hitos en la evolución. Bueno, yo no traje los anteojos, así que no voy a poder mirarlo. Uno ve un corno. Si ustedes se fijan en la página 89 del capítulo S, ahí hay cuadros con la evolución de cómo va cambiando y cómo, por ejemplo, de 3.600 horas de trabajo por año en 1780, para 1890 eso bajó a 2.800 en Estados Unidos y bajó a 2.600 para 1913, ¿no? Y bajó a 2.200 para el año 29, viene bajando y acortándose la jornada. ¿Por qué me detuve con esto acá? Porque Lenin, cuando vaya a plantear la teoría del imperialismo, va a hacer una observación sobre una parte de la clase obrera que corresponde a estos movimientos. Yo creo que les había comentado cuando vimos lo de la base y la superestructura, la relación de ciudadanía, la relación de solidaridad entre capitalistas y obreros al interior de cada país en competencia con los de otro país, y les había dado el ejemplo de la Segunda Internacional y la ruptura de la Segunda Internacional, y les había citado a Otto Bauer, que era una de las cabezas de la socialdemocracia alemana, diciendo, bueno, si a mediados del siglo XIX los obreros solo tenían sus cadenas por perder y un mundo para ganar, lo que va a decir Bauer es, bueno, pero eso era a mediados del siglo XIX, ahora los obreros alemanes tienen para perder, no es simplemente que van a perder sus cadenas, sino que van a perder todas las transformaciones que
tuvieron en sus condiciones de vida, y eso esa es la justificación para que se afirme la relación de solidaridad entre capitalistas y obreros alemanes. ¿Tá? Dicho esto, voy a la cuestión de la teoría del imperialismo. Veo antes que acá había alguna nota. Así es, pero los neoclásicos no piensan en ese tipo de gráficos. Y si uno lo sigue después de donde está cortado, se le iría la sonrisa de la cara al neoclásico. ¿Qué es lo que va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Está este proceso de muy fuerte centralización del capital, que está aceleradamente desarrollándose. Ha estado todo el proceso de ocupación colonial. Van a ver ahí en el texto de Lenin, hay un cuadro sobre qué porcentaje del territorio de distintos lugares del mundo estaba bajo el dominio de países europeos, y África, entre 1880 y 1900, creo que es, o 1910, ha pasado toda prácticamente a estar bajo dominio colonial. En Asia hay todo también un fuerte desarrollo de esto. El único lugar donde disminuye el dominio colonial es en América, ¿no? Y hay una pequeña disminución. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear, con qué va a arrancar Lenin? Voy a tomar la pantalla. Es un PowerPoint puro texto, pero es para que sirva como guía de la lectura. Es eso, son simplemente citas de Lenin y de Mao. Arranco con Lenin, con el imperialismo, etapa superior del capitalismo, fase superior del capitalismo, según la traducción. No se ve la pantalla todavía, ¿eh? Ah, ah. Va, por lo menos yo no la veo. No, porque yo la abrí y no le puse comenzar a compartir. Puse para poner comenzar a compartir y o le erré al tocar o no había tocado. Ahí ¿Está? está. Entonces, ¿qué es la definición del imperialismo y qué es lo que Lenin va a estar mirando como eje de esto? Acá hay un proceso de dominación por parte del monopolio y el capital financiero, que está caracterizado por la violencia, que ha brotado del desarrollo del desarrollo de la centralización del capital. Y cuando Lenin hace esta referencia a la última etapa del desarrollo del capitalismo, en realidad ese es el subtítulo del libro de Hilferding, que en muchas traducciones no está, pero Hilferding hablaba así. No recuerdo si es textualmente así o es una cosa parecida. Cuando Lenin lo cita, Hilferding dice, como dice el libro como dice el título del libro. Entonces, esto es lo que tiene delante. ¿Qué carácter tiene esa etapa y qué cambió en el desarrollo de esa etapa? Y lo que vamos a ver es, bueno, Hilferding plantea qué cambió respecto de las formas de la competencia, que ahora están los monopolios, que ya no hay determinación objetiva del precio de monopolio, que depende de la voluntad, es decir, del poder que tienen los monopolistas, y sobre esa base va a ir avanzando
Lenin. En ese avance, lo que va a aparecer algo que uno puede ver como una referencia a Hilferding con esta observación. Sigue siendo esto el reino de la producción de mercancías. Sigue siendo la producción de mercancías, por lo tanto, Lenin en ningún lugar dice directamente el valor no te juega ningún papel ahora. Sigue planteando, pero dice, sigue reinando y está textualmente, está entre comillas, el reinando, ¿no? Pero es algo que él no va a poner en el eje. No va a mirar la cuestión de qué es lo que está pasando en esta etapa del desarrollo del capital sobre la base de lo que corresponde a los vínculos que brotan de las determinaciones de valor y demás. Lo que está mirando es lo que contrasta con eso, es la imagen de Hilferding en cuanto a que en este caso no está especificado como que es el monopolista lo que hace lo que quiere, pero lo que sí va a aparecer de esa socialización de la producción, de la centralización del capital, va a estar expresado en quién es el beneficiario de esto, los especuladores. ¿Qué es lo que mueve esto? Lo que mueve es la socialización de la producción, ese progreso, pero la finalidad no está puesta en la acumulación del capital, ni mucho menos en la acumulación del capital industrial. Está en manos, está puesta para beneficiar a los especuladores. Entonces, la figura del capitalista que uno podía tener como el capitalista industrial, como el capitalista comercial, y hay que conocer que el capitalista bancario es un capitalista comercial, ahora está desplazada en esta etapa por la figura de individuos que hacen maquinaciones y chanchullos, genios de las maquinaciones financieras. ¿Tá? Esto es cómo están mirando, cómo cambió ese sujeto que personificaba el capital, en qué se fue convirtiendo, y empieza a aparecer la apariencia o la expresión de que la multiplicación del capital ya no tiene que ver con la formación de la tasa general de ganancia, el capitalista industrial y demás, sino que las ganancias son de los genios de las maquinaciones financieras. La clave está en el manejo financiero, que es algo de lo que la actual teoría del imperialismo va a asociar fuertemente con la valorización financiera del capital. Sigo entonces con el desarrollo de Lenin. Cambió quién es el sujeto que maneja el capital y qué pasó con la clase obrera. Y lo que va a aparecer es que en esos países que va a llamar avanzados, que se van a repartir el mundo, que implica, para explotarlo todo, que implica ganancias monopolistas, en un puñado de países que son los más ricos, es lo que crea la posibilidad de que, en la primera cita dice los dirigentes obreros, pero después dice la capa superior de la aristocracia obrera. Y abajo
en la otra cita del mismo texto, hace referencia directamente a las capas superiores del proletariado, que han sido corrompidas por los que manejan el capital en esta etapa del imperialismo. Y entonces la imagen que aparece es esas transformaciones que veíamos antes respecto de suba del salario real, acortamiento de la jornada de trabajo, desarrollo de la educación, aparecen presentadas como si fuera, en primer lugar, no una condición que brota de la materialidad del trabajo, no se explica de dónde viene la condición de aristocracia obrera, más el término de aristocracia aplicada a los obreros tiene toda una connotación que ha sido corrompida por el capital y que en lugar de tener una relación de solidaridad al interior de la clase obrera, una relación de solidaridad internacional, están vendidas estas capas superiores, están vendidas al capital y son socios en este proceso de desarrollo de lo que va a ser la dominación imperialista. Están asociados con el capital en esa dominación en lugar de enfrentárselo. Y la explicación de esto lo asocia con un problema de carácter moral. Se han corrompido, los compraron. No es que tienen alguna relación, las condiciones de producción están ligadas con un capital que necesita cierto tipo de fuerza de trabajo, que la va a pagar por su valor, sino que lisa y llanamente se vendieron. Y entonces, cuando termina con esto, la cita que está abajo, que da forma y refuerza el oportunismo, la acusación que le está haciendo a los partidos socialdemócratas, en particular europeos, bueno, y a la organización política de la clase obrera en Estados Unidos, que tenía, en esa época tenía partidos, tenía un movimiento sindical fuerte, es que son oportunistas. Y la acusación de oportunismo es una acusación que está presente a lo largo del desarrollo. La acusación, bueno, yo no me acuerdo si lo dije en ese término o yo creo que dije conciliador. ¿Qué acusación le hace a Hilferding que tiene cierta tendencia a conciliar el marxismo con el oportunismo? ¿No? Esa era la crítica que le hacía a Hilferding. Y entonces, lo que va de alguna forma a cerrar el desarrollo, todos estos procesos, es que lo que va a ocurrir es que hay países, los países imperialistas, que dominan a otros países que son más débiles. Va a estar asociado el planteo de que se enfrentan entre sí los países imperialistas para esto, entonces que va a haber países imperialistas y países dominados o subordinados al imperialismo, y que la clase obrera de los países, la aristocracia obrera de los países imperialistas participa
en esta explotación que ya no es una explotación practicada por los capitalistas sobre los obreros, sino que es una explotación practicada por una nación sobre otra nación. Y lo que va a plantear entonces es por qué esto, con lo que cierra, es un capitalismo parasitario, un estado de composición, porque su valorización se sostiene en esta explotación por parte de un país sobre otro país. Ya no es la expresión del desarrollo propio, histórico del modo de producción capitalista, sino que se está descomponiendo y entonces la fuente de la valorización, que está ligada con la especulación, que está ligada con el movimiento del capital financiero, se sostiene en esta explotación de una nación por otra. Esto es lo que yo voy a resumir de Lenin. Ahora paramos y lo discutimos, pero quiero poner una observación, lo que plantea Mao, lo plantea muchos años después, ser unos 40, 50 años después, sí, 40, por ahí, porque es la expresión más plena de este desarrollo que estamos viendo de explotación de una nación por otra, no explotación de la clase obrera por la clase capitalista, sino clase obrera de país explotador aliada con capitalistas de país explotador para explotar clase obrera y clase capitalista del país dominado, dependiente. Es una cita larga de Mao. El texto está dentro de un desarrollo, creo que son 5, no sé qué cosa filosófica, no sé qué, y es esto sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. ¿Qué es esta contradicción en el seno del pueblo? Acá hay una contradicción, que es la contradicción, por así decir, originaria y la que da lugar a la lucha de clases. Es una contradicción entre la clase obrera y la burguesía de cada país. Por eso el término de burguesía nacional. Tiene una relación antagónica. Hay una contradicción, pero es una lucha que está al interior del pueblo. Esto que va a poner ahí es una lucha de clases dentro del pueblo. ¿Y qué es el enemigo del pueblo? ¿Qué contradicción tiene el pueblo como pueblo? Va a ser esta diferenciación. Cualquier similitud con cosas que se dicen sobre la Argentina no es mera coincidencia. Va a decir, acá hay una burguesía nacional que está enfrentada con los representantes locales del imperialismo, incluyendo los terratenientes como clase retrógrada, pero cuando dice los imperialistas y la burguesía burocrática, son los representantes del imperialismo. Y entonces, la contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional, que es entre explotados y explotadores, tiene que estar subordinada a la contradicción que hay entre el pueblo nacional y el imperialismo y sus representantes. Y entonces hay que hacer una alianza entre burguesía nacional y clase obrera nacional contra el imperialismo.
que es la expresión completa de es un problema de una nación explotada frente a una nación explotadora, a otra nación explotadora. ¿Estamos con este desarrollo? Sí, Juan. Les dejo de compartir la pantalla y espero las cosas que ustedes quieran plantear, lo que haya que aclarar. Los escucho a ustedes. Juan, una pregunta. Esto, el de Lenin, digamos, ¿a la espera de la Primera Guerra o en la Primera Guerra? 1916. Igual, en los albores, digamos. No, bueno, es digamos. la guerra. Yo entiendo, espérate, pues lo tenía puesto las fechas. Entiendo que es de 1916. Ahora te confirmo seguro. A ver, por ahí acá está. Igual, tal vez irrelevante, ya para ese momento es la máxima expresión de ya se venía a venir, digo, la guerra, ya se veía esta competencia entre diferentes espacios nacionales que se estaba acentuando, pero me pregunto por qué tenía esa imagen. Perdóname, el prólogo es del 17, de principios del 17, antes de la revolución. Sí, por eso está mirando, dice, el imperialismo es violencia, es la opresión, es esto, el eje es no es el comercio, es el ejercicio de la fuerza. Me llama la atención porque yo sabía de un integrante de la Internacional en su porción francesa y él estaba en contra de la primera, no me acuerdo el nombre, pero sabía que estaba en contra de todo lo que está sucediendo antes de la Primera Guerra y más allá de su voluntad no pudo hacer nada y lo mataron, digamos. Perdóname, o sea, ¿quién? Me refiero a que es una especie... no me sale el nombre, lo tendré que buscar, pero es un individuo que era conocido en su momento. Lo busco. No, Bueno, pero era un integrante de la Internacional Francesa antes de la Primera Guerra que venía haciendo estas denuncias. Jaurès, Jean Buscaba... Jaurès. ¿Cómo? Jean Jaurès. Me parece que sí. Sí. Digamos, Sí. es una expresión concreta que más allá de la voluntad y de esto, digamos, del oportunismo y las condiciones que se estaba desarrollando el capitalismo en esa fase, lo barrió. Sí, él acusa de oportunismo, pero lo que pasa es que está muy mirado con esta imagen. Son traidores, no llorés, porque seguramente él estaba con... Él, más allá de enfrentamientos, debía estar aliado con Llorés, porque estaba contra la guerra, y Lenin estaba contra la guerra, antes de que la guerra estallara, cuando se disuelve la Segunda Internacional, que gira en torno a esto del voto de los créditos de guerra por los partidos socialistas, la socialdemocracia, laboristas en Inglaterra y la socialdemocracia en Alemania. Él estaba en la línea de solidaridad internacional entre la clase obrera. Entonces yo supongo que en gran medida el texto está ligado con vamos a ponerlo así, con la bronca que además, con el enfrentamiento político dentro del propio movimiento obrero que había, y por esto la acusación muy permanente de oportunismo.
Eh, sí, sí, es Lloris. Juan. Pero ahí vas a algo, perdón. No, que yo me estoy, digamos, no logro entender, en parte tenía esa imagen del momento. Tal vez uno cuando analiza la inmediatez se queda con esa apariencia y no logro tal vez analizarlo yo y entender la perspectiva que tenía él. No, es más que una pregunta personal, no es nada. Sí, yo no sé si te sigo con el planteo. No, Por ahí es una, no. digo, eh, eh, voy a reivindicar tu pregunta. Yo no puedo aprender efectivamente, porque eso significa que el texto produce algo que a uno lo hace preguntarse, y no se está preguntando por el texto abstractamente, sino que es una pregunta que trasciende y que digamos, con la cual uno se está identificando como problema de qué es lo que está presente. No sé si se entiende, porque ahora no sé si yo me hago entender, pero en el sentido de que no es una pregunta, llamémosle teórica, por ponerle un nombre que tampoco es una pregunta que expresa que a algo, a uno le está moviendo eso que tiene delante, que me parece que es lo más rico que un texto puede producir. Por eso digo, yo no te la puedo contestar, pero me parece que es una pregunta que expresa eso, que expresa, no es ajena. No te voy a preguntar si es así o no, pero lo, lo dejo planteado así. Juan. Sí. Creo, bueno, no sé si Alejandro iba a eso, creo que está discutiendo con el Partido Socialdemócrata Alemán, incluso, bueno, los debates que tiene al interior de Rusia frente a los levantamientos. Pero creo que, no sé si entendí, vos planteabas que el desarrollo de Lenin encuentra su máxima expresión en la idea de Mao Zedong, del enfrentamiento entre países, incluso hasta una indiferenciación dentro de las propias clases hacia el interior de esos países que no son imperialistas. Habría que Pero no es preguntarse. indiferenciación, es alianza. Es Ok. alianza. Bueno, habría que preguntarse entonces por qué, digamos, Trotsky tomando el mismo desarrollo lleva un planteo contrario en el sentido de, bueno, desarrollar la lucha de clases a fondo, incluso en los países atrasados, incluso toma la experiencia de la Revolución Rusa para demostrar que no se puede confiar en las burguesías nacionales porque son impotentes, porque están sometidas en última instancia al desarrollo de las burguesías imperialistas. Digamos, habría que ver ahí el cortocircuito de Mao Zedong o de Trotsky, porque llegan a dos desarrollos distintos, incluso en la propia experiencia de la cual Lenin es protagonista, donde se discute en la propia Unión Soviética si ir detrás de un gobierno dirigido por la burguesía o de la clase obrera, y logra ganarle el debate hasta los mencheviques y los sociales revolucionarios sobre que la clase obrera tiene que dar el paso adelante y conducir la revolución. Eh, Sobre su desarrollo, por lo menos yo ya lo he leído y participo de una corriente que lo reivindica. Digamos, entiendo que hay una característica distinta del capitalismo del siglo XIX al capitalismo del siglo XX. Y bueno, los diferentes sucesos históricos donde el capitalismo tiene que avanzar sobre la destrucción de fuerzas productivas, incluso del propio capital variable humano,
para poder desarrollarse, para destrabar sus crisis, no demuestra o demuestra una característica distinta a la fase anterior, donde no necesitaba de semejantes sucesos para poder encontrar su valorización. Y en ese sentido, digamos, veo, digamos, que tiene una constatación en la realidad del planteo del imperialismo de Lenin. Obviamente, quizás habría que profundizar más en los planteos económicos, a ver hasta dónde puede ser así, pero digo, lo entiendo como una fase distinta que está a las claras a una fase anterior del capitalismo del que analiza Lenin. Distinto al capitalismo que analizan Lenin. No quiero decir de la fase anterior. Volví sobre lo mismo. ¿Por qué yo lo pongo ahí a Mao Zedong como la expresión plena de este desarrollo? Donde lo que aparece es, acá hay un enfrentamiento entre países, y cuando aparece entre países, entre naciones, bueno, ahí hay una unidad. En el enfrentamiento hay un sujeto que está definido como un país o como una nación. No está definido como, bueno, los obreros. Hay clases que hay una fragmentación nacional de clases. En todo el mundo hay una clase que es explotada y hay una clase que explota, sino que acá aparece, en una parte del mundo hay una clase obrera, una aristocracia obrera, que se ha convertido en explotadora. Y en otros lados del mundo hay una clase capitalista que se ha convertido en explotada. Ese es el planteo que aparece en ese desarrollo. Ahora, ¿por qué además lo tomo en esto? Porque, y esto uno digo, yo lo tomé a Mao, porque en la época que se discuten estos planteos como recientes, han roto el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista chino